Viernes 19 de octubre del año 2007, siendo las 3:55 de la tarde, nos encontramos en Ojo de Agua, en Salcedo, en el hogar de la señora Bélgica Adela Mirabal, conocida popularmente e internacionalmente como Doña Dede. El equipo de Historia Oral, conformado por Manuel Arias, también está Leonardo López, Pedro de León, y gracias al licenciado Miguel Ángel Gómez Escaño, oriundo de acá, ahora radicado en Santiago, que nos ha ayudado a contactar y a tener este interesante encuentro con Doña Dede. Buenas tardes y gracias por recibirnos en su hogar. Gracias a ustedes. Para que conste en grabación, repita su nombre, por favor. Aquí que tengo. Sí. Bélgica Adela Mirabal Reyes. Alias, ¿cómo dice la gente? Alias. Sí. Para conocer la vida de la señora Dede, la fecha de su nacimiento y dónde nací aquí en esta misma casa. Y el día 1 de marzo del año 1925. Cumplí ya 82 años. Para los jóvenes dominicanos, dominicanas y extranjeros que escuchen luego esta grabación, ¿cómo es la niñez de la señora Dede? Bueno, yo diría que la niñez de esa época era distinta a la de hoy. En primer lugar, no había la radio cuando estábamos muy chiquitas, después la televisión, o sea, vivíamos, mi padre era comerciante y nosotros lo teníamos todo. Vivíamos en una posición económica bien, jugábamos como todas las niñas. ¿Tú me vas a tirar alguna foto? Sí. A ver, déjame pintar. Ahí está. Una pausa entonces. Sí. ¿Nos contaba sobre su niñez? La niñez fue una niñez, yo diría, normal. En esa época no había la radio, creo que comentaría en los años, no había televisión. O sea que la niñez en el campo, usábamos lo que de niña nos oíamos cuentos. Había siempre personas que trabajaban aquí y nos hacían historias, cuentos, lo que llamaban, decían la gente, cuentos de camino, o sea, historias. Pero siempre de niña nosotros fuimos a la escuelita, era aquí muy cerca, quedaba, bueno, al lado de allá, en la casa de Miguel Ángel, y para nosotros era una gran satisfacción ir a la escuela en la mañana y volver en la tarde, porque así teníamos las compañeritas que jugábamos, no estábamos tan aisladas, y éramos 3 hermanas hasta que yo tuve 10 años casi. Entonces cuando nace mi hermana más pequeña, ¿estoy correcta hablando? Sí, pero no, continúe. Porque eres tú conmigo. Sí. Estoy pensando en él. O sea que hasta que yo tuve casi 10 años fuéramos 3 hermanas. Mi padre quería un varón y vino otra hembra, que fue María Teresa, que de hecho yo le llevaba, ella nació en el 35 y yo en el 25, o sea casi 10 años. Pero cuando María Teresa nace, ya muy pronto nosotros fuimos al colegio, porque ya habíamos terminado la educación básica, ¿verdad? Teníamos un gran profesor que se llamaba Nicolás Camilo, una persona, yo diría, un profesor de vocación, que a veces yo pienso, pero todo lo que yo sé me lo enseñó mi profesor, hasta yo tengo unas letras muy claras y eso es una herencia de él, porque entonces hacíamos la caligrafía que se llama. O sea que las cremas que necesitas jugábamos, era más porque era la edad, ¿verdad? Pero Patria siempre fue como la protectora, porque era la mayor, nuestros abuelas, ya porque mi abuelo había muerto, vivían cerca, y nosotros acostumbrábamos por las tardecitas, sobre todo en la época de los días largos. No íbamos con el profesor, eso queda a 2,5 kilómetros de aquí, y nos íbamos detrás con él a quedarnos el fin de semana donde los abuelos, como es la costumbre, ¿verdad? Pero realmente, yo diría, lo teníamos todo, nosotros no, qué sé yo, tuvimos la sensación de, sobre todo Minerva, de que todos los niños tuvieran lo que nosotros teníamos. Las muñecas para Navidad, luego cuando ya fuimos más grandecitas, la bicicleta, todas esas cosas de los cíperos le llamaban, era la costumbre. Jugábamos, siempre en la película sale eso,
la cortina del palacio, nos uníamos, como no había televisión ni había todo lo que hay hoy, nos uníamos por las manitas, cantábamos, luego bailábamos. Eso era algo era como la diversión de nosotros. Y jugar la muñeca, eso era lo principal. Y por eso en mi casa yo aprendí a coser, aprendí a bordar, porque eso era lo que las niñas aprendían en esa época. Inclusive en la escuela no tenía maestra para la educación doméstica y además para los bordados. Ese profesor fue tan detallista que él era un hombre, pero buscó una profesora de labores para que nos enseñara manualidades, escrita, todo. Fue una formación que yo hoy veo y digo, oye, pero qué bien, porque lo que yo sé, pues yo digo, todo lo que yo aprendí se lo debo a mi profesor. En el colegio también yo aumenté mi conocimiento, pero... ¿A cuál colegio asiste? ¿A cuál colegio asiste? Fuimos al colegio cuando ya teníamos una edad como en los años 37, creo que fue. Fuimos al Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, que por cierto ahora mismo conmemoró sus 80 años, y creo que habíamos como 6 o 7 nada más, y quedábamos con salud y pleno conocimiento, que ahora hay una enfermedad nueva que las personas pierden un poco la memoria, pero ahí estábamos un grupito, y me sentí tan bien cuando entré y vi los mosaicos donde caminaban, donde jugaban. Entonces yo como que vivieron tantos recuerdos bonitos, pero a veces hasta triste porque pensar en lo que ya había pasado y el tiempo, ¿verdad? Jugábamos los patines, jugábamos los patines. Había un juego que le llamábamos el trúcamelo, era unos artículos de una serie de detalles que hoy no se usan porque no hay la necesidad. Pero, como te decía, Patria era como la protectora de las demás. Y ella tenía un temperamento muy jocoso, muy chistoso, qué sé yo. Sin embargo, Minerva era más, le gustaba leer demasiado. Minerva era, desde niña, fue una enferma leyendo. Recuerdo que había una poesía en el libro cuarto, había un libro cuarto, y se llamaba La oración por todos. Entonces mi maestro lo ponía a recitar ella. Ve a rezar, hija mía, que esa es la hora de la conciencia y el deber profundo. Ahí. Era una poesía muy larga y eso lo sabía enterita. O sea que en esa época estudiamos la historia de Bernardo Pichardo, era que se nos daba los conocimientos, ¿verdad? Y o sea que te diría que fue feliz, fue en mis años felices. Por eso hoy yo en cada rincón de esta casa miro a Minerva, miro a Patria. O sea que estoy rodeada de mis mejores recuerdos, la niñez, la adolescencia, en esta casa, cuando veníamos las vacaciones, que estábamos internos en el colegio, en diciembre, del 20 al 21, el 22, hasta el 6 de enero. Y luego en la Semana Santa. En esa época era un poco más corta, veníamos por ejemplo el miércoles santo para regresar el domingo al colegio. Pero ahí fue una enseñanza también. Por ejemplo, Minerva aprendió a pintar. En casa en el museo, ustedes no conocen el museo, para algo así tan importante como que cuando ella se casó no se llevó sus cuadros de pintura. El detalle más importante para mí es que ni siquiera el vestido de novia ella se lo llevó para Montecristi, y hoy son de las piezas más importantes en el museo, el traje de novia con que ella se casó, sus pinturas todas, sus libros, o sea que, porque a ella le gustaba demasiado leer. Ella se levantaba, eso era una costumbre, muy de mañanita se levantaba, siempre aquí hubo luz eléctrica, ¿verdad? Entonces ya mi papá decía, Minerva, apaga la luz. Minerva, apaga la luz, ella seguía leyendo. Pero se levantaba muy tempranito y se iba a la cocina a beber café y a leer. Era una lectora con fanatismo. Y quizás eso le hizo a ella ser muy avanzada para su época. Y yo recuerdo ya grande, en los años de Mahatma Gandhi, años 39, 38 creo que. Entonces ella siempre se expresaba que por qué Gandhi había libertado a la India pacíficamente,
de los franceses y luego de los ingleses, luego los franceses. ¿Y por qué nosotros aquí teníamos que tener aquella opresión? O sea que ella desde niña le inquietó y amaba la libertad. Eso contribuyó a que nosotros entonces luego no, yo diría desde que nacimos fuimos antitrujillistas, porque había pasado en mi familia algo, no sé si, que fue que cuando la invasión norteamericana, a mis padres le quemaron, a mi madre, ya mi abuelo había muerto, en Salcedo, aquí había, los hoy le llaman patriotas, en esa época le llamaban gavilleros. Entonces, Salcedo, bueno, por el librito el general Bócalo, yo nunca me olvido ese nombre. Entonces, en mi casa, mi madre, o mi abuela, tenía un pariente, y fue a visitarlo para que les ayudara. Entonces ella dijo, no, yo no puedo, no, mis condiciones, enviudé muy joven, qué sé yo. Pero había infiltrado uno que fue y le comunicó eso a los americanos. Entonces por eso fueron al otro día los americanos a visitarla y le dijeron a la casa de ella, mi abuela, pues usted está, y ella dijo, no, yo he venido aquí, pero por razones de parte económica yo. Entonces, bueno, pues usted lo está ayudando, lo vamos a quemar la casa, si usted lo sigue ayudando. Bueno, ella pensó que no iba a ser tan efectivo, pero se fue a dormir con un hermano, con los niños, y mi madre, que eran jóvenes, todas eran hembras. Apenas se quedó un viejito, que siempre mi tío nos contaba esa historia, y eso lo marcó a él, de que le habían dado muchas patadas, lo habían maltratado. Entonces, al otro día, cuando mi abuela regresó, todo estaba quemado. Habían quemado la casa y todo. Entonces, por eso le estoy contando esa parte de la infancia, porque a nosotros nos gustaba que tu José nos contara esa historia, que nos enseñara las camas de torcida que te ven. Y siempre mi madre decía, José, no le cuentes a las niñas, pero a nosotros nos gustaba preguntarle para que nos contara, y qué pasó, y cómo fue, y el viejito no se quemó porque él dormía en más lejos, las cosas de los niños. O sea que para nosotros, esa historia también nos marcó. Y él decía, a Trujillo nos lograron los americanos. Entonces, éramos antitrujillistas por esa razón, ¿verdad? Pero nos fuimos perfilando y después ya tuve lo que mi familia llegó a ser. Sí. O sea que yo te diría, la adolescencia, bueno, te voy a seguir, después de la infancia de nosotros, venir del colegio, mi hermana se casó muy joven, Patria, a los 17 años. Entonces mi papá no tenía varones y dijo, mía, yo había hecho mecanografía, una pequeña contabilidad simple, pensando en que mi papá quería que yo trabajara entonces con él, porque él no tenía varones. Pues a los 14 o 15 años yo dejé los estudios y vine a trabajar con mi padre. Por eso conservo ese almacén de ahí. Esto está lleno de cosas, pero para mí tiene tanta importancia, porque si hay algo que yo le agradezco a mi padre y me siento feliz de haber enseñado a trabajar, porque a mí el trabajo me gusta. Es algo que es como un hobby para mí, yo no puedo estar sentada, yo tengo que estar haciendo algo, porque me acostumbraron, ¿verdad? Entonces, en esa época mi nervia se quedó en el colegio, entonces, pero María Teresa estaba chiquitita, María Teresa tenía, cuando mi hermana se casa, tenía 6 años, ¿no? Ella fue el padre del matrimonio de Patria. O sea que, ¿con quién se casa Patria? Patria se casa con Pedro González, de la familia González de Comuco. Es una familia muy de agricultores, pero de agricultores muy pudientes, eran, como yo diría, la familia rica de la parte de los González. Había otra parte de los González por aquí, don Pedro González, que decía, dije, que él iba a hacer la calzada de monopotas, y que era de onzas, de tantas onzas que tenía. Después se decía que era de trabajo, ¿sabes? Pero la gente hacía como yo diría, eso es un mito, contar con, pero aquello eran González, parientes, pero más lejos. Bueno, pues mi hermano se casa primero, entonces yo me quedo trabajando con mi papá hasta el año 48, donde ya me casé en el año 48, desde que me casé a los 23 años. Pero hasta esa fecha yo trabajaba con mi padre. ¿A qué edad empezó el trabajo que no se sabe? ¿Eh? ¿A qué edad? Yo comencé a trabajar a los 15 años.
con una responsabilidad muy grande, porque mi padre era un comerciante muy próspero de esa época. Había otro estilo de comercio, no había los grandes supermercados de hoy. Por ejemplo, mi padre, que vivía en el terminal de una yo diría de una provincia, de una sección que llamaban de agricultores. Mi papá tenía factorías de café y de arroz, allá donde ustedes ven ahora el club ese, era la factoría de café y de arroz, unos almacenes que llegaban de aquí allá, o sea, un movimiento muy, yo lo recuerdo así, los caballos, muchos camiones que venían a comprar plátanos, las montañas bajaban los plátanos aquí, y luego los camiones venían, o sea que eso me hizo a mí amar el trabajo. ¿Cuál era su tarea, doña Lourdes? Su tarea que usted atendía en el trabajo. Atendiendo a las personas que venían a comprar. Yo tenía una pequeña oficina, entonces había un expendio al público, había tienda de tela, hasta farmacia había aquí. Entonces yo venía el señor a comprar 5 sacos de arroz o 5 de azúcar, yo le hacía la factura y entonces las personas lo despachaban. Ese era mi trabajo, llevar la contabilidad, el que debía, el que no debía. Entonces hay algo muy particular y es que no había banco, era Santiago, el Royal. Entonces mi padre, siempre sin que esto sea una instancia, había una caja de seguridad y siempre yo la recuerdo llena de dinero porque había que pagar. Cuando venían los comisionistas que mi padre le compraba, siempre era de contado porque no se usaban los cheques, era muy... Es más, yo creo que mi papá no llegó a tener cuenta así en el banco allá, sino lo efectivo. Ese era el estilo, pagar si no a los días al cash. Luego en esa época ya comenzaba la dictadura a hacerse muy fuerte. Entonces nosotros teníamos siempre eso, aquí nunca se puso un estatua de Trujillo, o sea que... mi papá no se metía, porque yo te digo, mi papá era comerciante, pero nosotros siempre, y Minerva sobre todo, vivía teniendo contacto, ya venía del colegio, tenía una amiga que su abuelo la había criado y era apellido Rodríguez, eran gente antitrujillista, que él era tío, primo de Don Juancito Rodríguez, aquel señor que luego fue un antitrujillista y yo diría un agricultor de mucha finca y de mucho dinero. Bueno, se dice que él fue que sostuvo aquella inversión Cayo Confites, que fracasó, pero todo su dinero él lo dio para eso, porque él era un ganadero muy moderno, las vacas, ¿cómo se llama? Las Holti. Él se hizo un ganadero ya muy técnico, muy capaz. No era su primer hijo lo mandó a México a estudiar veterinaria, ¿entiendes? ¿Qué más no llegó a ejercer? Porque ya cuando él se graduó, ya él había casi se tiraba de decir, caían en desgracia la familia, ya que ya usted tenía que estar, nadie lo visitaba, todo el mundo tenía miedo, porque el respeto a la vida uno lo siente, lo sentimos todos, nadie quiere arriesgar. Entonces, Minerva tenía esa amiga, yo recuerdo, en San Francisco de Macorís. Ella también tenía otra amiga. Te hablo de ella porque viene al caso. Sí. Y que sus padres eran españoles, entonces eran antifranquistas, entonces le contaban esa historia y nosotros entonces seguíamos eso ahí, muy como una secuencia de lo que era la libertad del pueblo. A veces me preguntan así, ¿y usted no está viendo? Yo sí estaba, lo que pasa es que en ese tipo de cosas cada uno tiene su... Bueno, esa fue, entonces cada cual tenía, como yo tenía tantas relaciones en el comercio, siempre que venían las personas le poníamos, vamos a decir una palabra como una cascarita que rebalar, para saber cuál era la forma de pensar de esa persona que venía. O sea que yo tenía mi rol en esa edad que yo trabajé con mi padre. Después me casé en el año 48 y me fui a vivir a San Francisco de Macorís. ¿Estamos hablando? 1948, el 27 de mayo de 1948. Fui a vivir en San Francisco de Macorís hasta el 1954. De hecho, puse una tienda, ¿verdad? Entonces le llamábamos tienda de fantasía. Fantasía son las tiendas de vender, cosméticos, porque como le digo que yo no podía estar como sin hacer nada. Mi esposo, que era nativo de aquí de Salcedo, tenía una fábrica de helados. Entonces fue que vinieron las paletas, los helados en palitos, en esa época.
Entonces él tenía su fábrica, yo le ayudaba en algo, pero yo quería algo mío. Y así pasé hasta el año 54. En el año 54 vinimos a vivir a Salcedo, porque mi padre muere en el 53. Ya habiendo estado preso 2 veces, Minerva había estado presa 2 veces. Esa edad fue... ¿Por qué razones cayó presa Minerva? ¿Por qué? ¿Por cuáles razones? Por lo mismo, porque nosotros, entonces era todo obligado. Y cuando el dictador decía hay una fiesta en Moca, nosotros vamos a una común de Moca, había que invitar a las personas más connotadas, como mi padre era un comerciante tan próspero, y como siempre, ¿verdad? Había lo que llamaban la sociedad, que hoy esa palabra no se estila tanto. Entonces hubo que ir obligado, había que ir obligado a una fiesta cuando se invitaban los hijos. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que ir a una fiesta a San Cristóbal. Imagínense usted Salcedo, que era una común de Moca, para ir a San Cristóbal, cuán lejos y qué difícil. Pero mi padre siempre tenía un carro. Porque en esa época, mi papá, bueno, yo voy a contar un antecedente. Cuando Minerva se graduó de bachiller en el año 46, con 20 años, ¿verdad? Yo estoy trabajando aquí. Entonces ya yo, que me voy a casar, me caso en el 48, y mi padre quería que Minerva le ayudara en la tienda. Ay, pero eso no lo veía. Ay, papá, querido, decía ella. Tú quieres que yo deje mis versos y de mis libros, que yo no sabía que eso era Manuel del Cabral y que esa poesía. Yo no recuerdo, nada más me acuerdo de esas anécdotas en la misa. Como que se dedicara a trabajar en la tienda, ella no le gustaba eso, ella lo que quería era estudiar Derecho. Y no se pudo, porque mi padre decía, mija, es que tú no puedes ir, yo sé que no, es que yo sé que tú vayas, ahí está la tierra fértil, donde ella iba a jugar con sus compañeros. Bueno, ¿qué pasa? Voy a contarte ese pedacito. Entonces, en el año 49, ella tenía 23 años, fuimos a una fiesta a San Cristóbal. Fue mi padre, ella, yo, mi esposo, padre y su esposo. Era obligatorio ir, porque nosotros dependíamos de Moca, éramos una común de Moca, entonces había que ir todo. Bueno, pues eso nos hizo ir a esa fiesta. Perdón, esa fue la fiesta donde el gobernador de Moca, Antonio de la Mata, él lo humilló, que yo te dije. Y trajo la invitación formal aquí y todo. Entonces, mamá decía, ay, Enrique, no vayan, pero a los muchos años supimos que había que ir obligado, o sea que, la anécdota era porque la señora del senador, que era de Salcedo, don Juan Bautista Rojas, tío el que es secretario ahora de Bauta, como decimos nosotros. Después la señora le dijo, pero Juan, ¿para qué llevaste esa Minerva? Y él le dijo, bueno, era obligado que había que llevarla, pero que nosotros en ese momento no sabíamos que teníamos que ir a la familia, pero no que había como un interés de que ella fuera. ¿Qué resulta? Ya esa parte de nosotros fuimos a la fiesta, fuimos a la capital, ahí porque supimos que era en San Cristóbal, fuimos a San Cristóbal. Entonces cuando llegamos era en la casa Borinquen, hay una casa antes por la carretera vieja, pues no había autopista, a mano izquierda, recuerdo cómo estuvo, la veo así acá. Entonces estando ahí en esa fiesta es que había un señor que se llamaba Manuel de Moya Alonso, se habrá oído eso. Yo bailaba, pero pasa y yo no bailaba. Minerva dijo, yo no voy a bailar, yo tanto insistió que ella tuvo que aceptar y bailar. Entonces se la pasa a Trujillo a bailar. Ella bailó con Trujillo por espacio, yo diría, de 1 hora. Era en la cuenta acústica, así en el patio. Él hacía un show. Siempre yo recuerdo nombraba a 2 o 3 embajadores y ascendía 4 generales. Pero después lo que yo no veía nada de esas cosas que eran típicas de él. Entonces, cuando estamos ahí, cuando se está en la fiesta, nosotros desesperadas, bailar miraba con Trujillo para nosotros era un dolor, porque sabíamos lo que ella pensaba, ella lo odiaba el baile, pero ella con toda la educación, él le preguntó a ella que si ella le interesaba la política, ¿le gusta la política? ¿O le digo, no me interesa. Entonces él le contestó, pues yo voy a mandar voy a mandar mis súbditos a conquistarla. Y ella le dijo, ¿y si yo lo conquisto a ellos? Bueno, eso fue una conversación. Cuando al fin viene para acá, viene
para la mesa y nosotros desesperaba y ella, cuando viene, ¿qué sucede? Cuando ella viene a la mesa y se sienta, viene una llovizna, un aguacero, eran como las 12 de la noche, las 12 yo diría. Entonces todo el mundo se entra a la casa, ahí fue que pasa, entonces nosotros, Jaimito, yo siempre recuerdo las anécdotas, se dilató mucho como en llegar a la mesa cuando llegamos, como una coincidencia. Ay, Jaimito, pero ¿por qué tú no venías? Entonces uno aquí esperando, como para sentarme en la mesa, que nos pusieran una mesa. Dice, ay, es que yo estaba parando el carro bien, porque después uno ni puede salir aquí, le da muchísimo trabajo. Parece que fue Dios que le dijo que lo parara en la puerta, la salida, sí, Jaimito lo parara. Cuando viene ese aguacero, no todo el mundo se, vamos aquí, cogimos el carro, salimos para acá. ¿Qué resulta? Cuando están en la fiesta, al poco rato, ayer lo que pasó, él preguntó, ¿dónde está la joven Mirabal? Bueno, salen a buscar a la joven Mirabal, y cuando ese día le dijeron que nosotros no habíamos ido, ahí ese hombre pateó, desarmó a Antonio de la Maza, lo humilló a Juan Rojas, lo desarmó, hizo, yo diría, un show, hizo un show, y nadie se atrevía a pararse, todo el mundo se quedó en la casa ahí, hasta que ya el sol casi estaba afuera, que eran gente de aquí fue un 13 de octubre del año 1949, 13 de octubre. Bueno, nosotros nos mandaron a parar a la cumbre, pero nosotros habíamos pasado, Jaimito, tú sabes quién era Jaimito, el volante, que corría. Bueno, al otro día, entonces el señor Rojas mandó un emisario, porque que aquí no había la comunicación que hay hoy, había un solo teléfono, uno iba, ustedes no vivieron, se estaba a llamar ahí, ¿qué pasa? A decirle a papá, a decirle a su padre, él mandó un emisario, porque no, por teléfono, a decirle a papá que pusiera un telegrama y papá hizo eso, un telegrama, pero al otro día estaba detenido para una investigación, eso fue el lunes. Entonces al otro día viene a buscar a mi hermana para unas investigaciones, porque ya él había ubicado, para que usted vea, él había ubicado a todas las compañeras de Minerva. Ah, pero son los comunistas, es una comunista. Así mismo. Bueno. Porque ya para ese tiempo ya Minerva tenía ya... No, lo que pasa, no, le voy a contar por qué él dijo eso, por qué él ubicó esa... Porque cuando estaban bailando, ella le dijo, ay, yo tengo un amigo que está preso, se llama Benito Estrada. El lío de la mariposa, otro lío que se llama lío, de ese lío. Era un tipo, la verdad, el que era como, y estaba preso porque había pasado algo. Yo te cambio de la vida mía a la de ella, porque es que está demasiado asociado. La Juventud Democrática. Entonces lo tenían preso, había un grupo preso. Entonces fue que él dijo, Antonio, como que lo humilló, que había traído personas comunistas a su fiesta. Pero cuando Minerva llega el lunes, donde... No, el padre de Fausto Camaño era el que... Ya ahí estaban todos los compañeros. Peri quedaba preso, pero estaba todavía Emilio Cabral, que era de Salcero, un abogado muy... Un compañero de Minerva, que eran los compañeros. Mi mamá siempre decía de que ella se olía los chiquitos, de que ella los detectaba, los antitrujillistas los traía. De por eso hablo con María Teresa también, que María Teresa fue una discípula de ella en su lucha, pero era que ella no quería estar oyendo lo que Minerva hablaba. Y a veces había anécdotas que María Teresa decía, papá, Minerva me da boche. Entonces papá, pero Minerva, ¿por qué me maltrata? Papá, que ya no puede oír lo que yo estoy hablando, porque hablando de tu hija, imagínate tú, el peligro que era para una muchachita chiquita, fuera del altar. Todo eso en el intermedio. Pero que entonces yo vengo a vivir a Salcedo. En el año 54 me quedo en Salcedo, ahí es que nace mi hijo, que nació en el 56 años. Me voy a trabajar con la tía de Jaimito, que tenía una tienda. Bueno, entonces decido venirme a vivir aquí. Mamá, al morir mi padre, decide fabricar aquella casa. Entonces cuando yo digo, pues vamos a vivir a la casa para conservarla, y me siento tan satisfecha de esa decisión, porque hoy estaba yo poniéndole a la calcón, acabándome la calcón, yo un zapatito, con un aparatico que yo tengo, porque que las casas viejas. Esta casa fue construida en el año 1921. Yo encontré de mi mamá en una cajita, un papel, como eran los viejos, y me dijo, la casa de Ojo de Agua fue hecha en el 1921. Desde luego eso no lo tenía, cambiaron algunos setos, el piso sí es auténtico, la parte de arriba sí, o sea, estas cosas que después cambiaban las tablas. Entonces, decidimos, ya mi madre vive allá, pues los Jaimito y yo vámonos para el campo, nos vinimos aquí. Jaimito es su hijo Jaime Gaviria. Jaimito es el que era mi esposo. Mi hijo se llaman Jaime, los hijos míos. El mayor se llama Jaime Enrique,
el segundo se llama Jaime Rafael y el tercero se llama Jaime David. Mi esposo era como muy machista, ya ve que por los nombres que digo yo, porque ya Jaime David es un hombre pesado. Sin embargo, Jaime David se vendió en la política como Jaime David. Nunca dice él, yo soy el doctor Fernández Mirabal. Para él eso es, él es muy conservador. Siempre lo critica Jaime David. Tú no cantas los huevos, la gallina canta los huevos, por eso es que se vende, y que los de pasto no se venden, porque no lo canta. Y tú haces todo y nunca dices nada. Es verdad, él no le gustará como está ese tipo de... Por ejemplo, Fernández Mirabal, por el apellido, porque ese es un apellido que al fin y al cabo se relaciona, y la gente va a preguntar, o dice, no, Jaime David, yo soy Jaime David. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Nos vinimos a vivir a campo, mi esposo se puso a trabajar en la factoría, ¿cómo se llama? A descacarar arroz. Ay, pero pasábamos días difíciles porque ya la política, ya nosotros estábamos muy fichados y seguía el movimiento 14 de julio. Porque en eso es que Minerva va a la universidad y conoce a Manolo. En la última vez que mi padre estuvo preso fue en el 51 y que yo contaba hoy, que yo fui a la Fortaleza Osama, y ahí me dice, tú no contaste, porque yo escribí mi memoria, todavía no está publicada, tú no contaste esa parte, que fue la única vez que yo entré a la Fortaleza Osama, recién caído el gobierno, cuando Juan Bosch, y no nos dejaban entrar a la capital. Yo me acuerdo que yo entré a ver la solitaria esa que había, que a mi padre lo pusieron, y le dio un derrame cerebral en la cárcel, pero ya vino para morir. Entonces le dice a Minerva, que no lo había dejado ir, mi hija, pues yo te voy a dejar ir a la universidad. Entonces que ella va, ahí conoce a Manolo. Entonces se encontró un hombre que tenía la misma idea que ella. La gente preguntó, ¿qué Manolo? Entonces a mí digo, no, ellos se encontraron y tenían la misma idea. Que interrumpí que mi papá le compró un carro a Minerva, un carro con tal de que ella estuviera conforme aquí. Ella le gustaban mucho las rosas. A California pidió ella por un catálogo 50 matas de rosas que hubo que ir a buscar a Puerto Plata con todo el trabajo posible, pero mi papá, para que ella estuviera conforme, porque él sabía que le estaba como tronchando lo que ella deseaba que era, eso era el derecho. Bueno, entonces yo sigo aquí en el campo, voy a casa todos los días, todavía María Teresa estaba soltera, mantengo mucha relación, y María Teresa se casa en el 58. Bueno, en el 58 se fue a vivir a Santiago. Rápidamente pasó el tiempo. Entonces vino la gran tragedia, que de ahí para acá es que mi vida totalmente, los años felices míos se terminaron. Aquello yo te cuento, aquella niñez tan linda, lo teníamos todo, jugábamos, teníamos las amiguitas del vecindario. O sea que, entonces sí que comenzó la parte difícil. En el año 60, cogen mis hermanas presas, imagínense usted lo que fue. Era una persona sin saber dónde estaban ni para dónde ver. Entonces éramos, Jaime y yo ya corríamos para allá, corríamos de la capital, donde los amigos de él, ¿quién no puede? Nadie, todo el mundo decía, es que no podemos hacer nada, sin saber si estaban muertas. Al fin, estaban vivas la primera vez. Vivían en Montecristi. No, Minerva la cogieron en Montecristi. Y a María Teresa fue la que me dio tiempo de mandar a buscar a la capital. Porque Minerva mandó una sirvienta que yo tenía, es el día 19 de enero, ya no estaba preso. Como que no, ella mandó, y que no la llamaron, como que estuviéramos desconectados, pero que ya empezaron a recoger. Entonces, lo cogieron a Alejandro y nosotros mandamos a buscar a María Teresa a la capital. Por eso hay algunas cosas de María Teresa que se conservaron, jugador, varias cosas así que las recogimos para traer. De Minerva quedó lo que quedó porque ella nunca se lo llevó, que fueron las pinturas, el traje de novia y los libros que ella dejó ahí. Bueno, y los libros de texto de ella. Ella fue 2 días antes de morir, porque tuve a Montecristi a recoger algunas cosas. Trajo la nevera, trajo los libros de ella de derecho, y están ahí. Entonces ellos llegaron allá, que Trujillo viene mañana para acá, para Montecristi. Yo recuerdo que fue César Vargas, que fue cuando yo en la camioneta. Y recuerdo siempre que ella tenía su juego de luz, lo había puesto en una caja. Y digo, qué pena. Y digo, me sentía que ella no lo vio, se le rompió todo. En un brinco que dieron al entrar a Montecristi, no sabían. Y yo dije, ay, mejor que ella no viera nada. Después de ella muerta, que porque lo destapamos, no quedó nada, se le destruyó. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Comenzó
la parte más difícil de mi vida, andar corriendo tras esta muchacha, Patria, yo porque Patria no estuvo preso, el esposo de Patria lo cogieron preso, el hijo de Patria lo cogieron preso, que después yo me lo traje a vivir aquí conmigo. A Nelson, ¿tú te acuerdas? Porque era un joven, entonces era más, como que había un hombre, ¿verdad? En mi casa todo era niño. Entonces, pero si hay algo, es que mi esposo tenía un temperamento muy, no era una persona llevadera, en el sentido de, ay, Jaimito, no vaya, Jaimito tal cosa, lo cogían preso, lo soltaban, porque los otros estaban presos, los tres esposos de ella. Bueno, pasamos realmente las de caí. Al fin llegó, entonces el Patria y yo íbamos toda la semana de la muchacha, pero los niños conmigo, la niña tenía 11 meses, tenía ella que leer. Yo recuerdo cuando yo vino de la cárcel, ay, desde ella no me quiere, la niña no me quiere, porque ya ella estaba pegada a mí, ya que los niños en esa edad, como que ya estaba de la siguiente, y yo decía, ay no, ella te quiere, ¿qué le decía yo? Y mi no también, a mí me gustaban siempre las hembras, porque es que yo no tenía hembras, mi mamá prefería después los varones, incluyendo a Jaime Rafael, a Jimmy, que se lo llevó ella, pues, y a Jaime David también después, porque eran entonces muchos niños, después que ya faltaron, eran 2 grandes y 7 pequeños. Bueno, Jaime David que tenía ya 8 años, pero fue una etapa tan difícil para nosotros, para mí sobre todo y para mi madre, que fue la gran mártir de esa tragedia. Pero yo seguía trabajando como siempre, me ponía a criar puerco, yo me acuerdo que mi esposo tenía una fusila de puerco, yo me ponía a bañarlo, yo no encontraba qué hacer porque no me atrevía a salir mucho bueno, yo voy a contar esta parte que fue cuando ella la suelta, después ella la condena, pero cuando él... ¿Y cuál fue la acusación que le hicieron doña Adelaide? ¿Cómo se llama? Infringir a la ley. Entonces estuvieron condenados todos, Manolo 30 años, todos estuvieron condenados, pero a ella la condenaron a 5 años y después se la bajaron a 3. También la victoria, primero era la 40, eso fue la peor parte, porque ahí no se sabía nada dónde estaban, ahí es que ya sacaban una toalla para que estamos vivas, María Teresa con un papelito aquí, cosas serias, eran muchos presos y muchas familias que estaban en desgracia. Entonces cuando en agosto del año 60 pasó algo, que fue que Trujillo inventó matar a Rómulo Betancourt, pero entonces que la trae para acá otra vez, porque él no quería que ella fuera a la capital, porque la compañera de ella, Tomasina Cabral, se atió y mandó los esposos de ella, los dos, el de Patria, porque el de Patria era un preso de menos importancia, vamos a decir nosotros, a los jefes de 14 de 1. Entonces, lo mandó a hacer así, eso es un adulto. Y yo, ay Minerva, cuídate, ay Minerva, yo, y todos los días iba y venía, ay Minerva, porque entonces ellas no solo podían ir, eran presas domiciliares, solo podían ir a la fortaleza, yo no podía ir ni Patria, nada más ella y las 2 mamás. Así pasaron ellos 3 meses, y aquella agonía de nosotros, yo no me quiero acordar. Mira, yo fueron tantos momentos difíciles, pero el día que se llevaron a mi hermanita, que eso fue en enero, María Teresa era mi hija, porque yo tenía 10 años, esa trenza que yo siempre, no, un día 20 de enero, y ese 20 de enero se habían llevado, yo no sabía de Minerva ni nada, no sabíamos dónde estaban, y entonces yo voy a, bueno, que se llevan a María Teresa, ay Dios mío. Yo voy al otro día en la mañana, dice María Teresa, ay, me vinieron a buscar presa anoche, y mi mamá y yo fuimos, pero nos devolvieron de la fortaleza, ¿no? Está bien, yo me pasé el día con María Teresa, ay, cuídense, ay, Dios mío, ay, Minerva, sin saber nada de Minerva, no estamos sabiendo nada de Minerva, que está para allá. Cuando el otro día, en la noche, volvieron a buscarla, y tú sabes lo que hicieron ellos. En vez de entrar a la casa en el carro, que da la vuelta, ¿verdad? Allá. Ajá. Ellos dejaron el carro en la carretera. Entonces lo parquearon así, volvieron a buscarla. Entonces mi mamá iba a ir con ella. Iban con una lámpara saliendo de la carretera. Entonces él le dijo a María Teresa, ahí entra al carro y se monta él. Y le dice a mi mamá, fueron los momentos más terribles para mí. De la vuelta y arrancaron y dejaron a mi mamá en la carretera, sabiendo que se llevaban su hija, que para nosotros, para matarla. Ahí cuando yo llegué, Dios mío, era un momento que yo no sé ni decir lo que uno sentía, impotencia, para dónde cogíamos, qué hacíamos. Uno lloraba, uno gritaba, uno maldice, de todo hacía uno.
Al otro día cogemos mi mamá y yo para la capital, a buscar a dónde íbamos. Nosotros teníamos, mi papá conocía a Pipí Trujillo, porque Pipí era gallero, y había tenido un hijo por aquí y le gustaba venir a una gallera. Y digo yo, pues mamá, vamos a ir donde Pipí. Fuimos primero donde Abreu Penson, que era el secretario del Interior, y él nos dijo, ahí no se puede hacer nada. ¿Cómo a ver si sabían para dónde era que se la habían llevado? Imagínate, mujeres. Entonces cuando dije, mamá, pues vamos donde don Pipí, él estaba en la entrada, yo cada vez que veo, paso por ahí, me quedo. O casualidad estaba ahí, él tenía como una cosa de, no sé. Entonces nos dijo, no. Ay, don Pipí, dice, mamá, imagínate una madre, me ha pasado esto, me lleva, y dice, no, eso es una equivocación, esa Minerva, nos dice él. Bueno, nada, Minerva, arrancamos nomás y yo para acá. Pero cuando yo llego aquí, a Salcedo, en ese momento me quedo en el teléfono, me llama Minerva, a Montecristi ya, porque ya quien nos dice que es Minerva. Efectivamente, llamo a Montecristi y me dice Jaime Ricardo, que fue aquel que murió con un menor. Ahora mismo se acaban de llevar a Minerva. Ay, Virgen Santísima, ¿y qué nosotros hacemos? ¿Para dónde cogemos? Pero para no cansarte el cuento, ese día andaba buscando a Pedrito, el esposo de padre. Y se había metido en mi casa, y habían largado tiro para arriba. Pero decía después, ay, Nico, y yo tiro. Eran tiros de salva, decía él, porque yo no veía los hoyos arriba. Pero imagínatelo, pero donde había que se cuántos muchachos chiquitos gritando, papi gritando, mi mamá gritando, y la gente tirando tiros adentro de la casa. No, eran tiros de salva, pero en el momento tú no sabías lo que hacer. A Pedrito, que se lo llevan. Entonces cuando llega Jaimito y me dice, en tu casa ha pasado una cosa, corre. Voy a llamar a Minerva y cojo para mi casa. Pero yo lo estoy contando así, pero yo el alma se me quería salir, porque decir que uno caía en desgracia con tu hijo y más mujeres, muchachas, ¿verdad? Jóvenes. Bueno, pues cuando llego a casa, dice, es una anécdota hasta de reír, dice a Patria, compadre, vamos a mi casa, a ver qué ha pasado en mi casa, en la casa de ella, que son los de Trujillero. Ahí nada más queda la columna y un jardín que yo lo voy a hacer. En lo que Jaimito coge para allá, yo estoy ahí en la casa que no hay yo qué hacer y veo unos militares que llegan. Allí que me voy a reír, porque yo, cuando veo a los militares, digo yo, Antonia, la muchacha que mi mamá crió, tira todos los santos al suelo, que ya volvieron otra vez. Yo no sé si ustedes mis anillos de que uno tira los santos al suelo para que hagan milagros. Corre, pero yo se lo estoy contando así. Ahora yo me río, pero en el momento yo me quería salir, yo digo, vienen a matarnos ya. Entonces era Murat González, no sé si Murat, que había sido cabo aquí. Entonces yo abrí la puerta porque había que abrirla. Dice, soy yo, Murat González, que vengo a buscar a Pedrito. Entonces yo ya se había entregado, él se había volado por allá atrás y se fue a Salcedo a entregarse. Digo yo, no, pase por la fortaleza, que ya él se entregó. Porque ahí era que habían encontrado de que una sal en la casa de mi hermana. ¿Usted sabe cuál era la sal? Los bucapiés, eso, de que salen ay, de que unas armas, unas famosas armas y montantes que yo compraba para sacarle la polvorita, para untar polvorita. Mire cómo era. Yo digo, la juventud, la única que hace una revolución es la juventud. Porque cómo imaginaba uno, un hombre tan poderoso con 3 ejércitos, porque tenía policía, guardia y el de inteligencia, que sería más malo. Bueno, pero entonces ahí ya yo me calmé, digo yo, no, ya él se entregó, está bien, todo un ratito, como está usted, no se preocupe, doña Chela, digo él, cualquier cosa, esta vez mejor yo pues. Pero le estoy contando eso porque era un momento que yo quería que el alma se me iba a ir de la calle, que yo no sabía lo que hacía. Y así mismo fue, entonces cuando la muerte de él, yo pasé esa noche esperando, no dormí nada. Si habrán llegado, Nelson estaba aquí conmigo, si habrán llegado las muchachas de Puerto Plata o no habrán llegado, si habrán llegado cuando en la mañana todavía era de noche, porque ahora a las 6, hoy me levanté yo a las 6 de noche, yo sentí el que del mulo en mi casa, yo conocía, yo me crié en el campo. Y digo, Pedro, ¿qué pasa? Dice que las muchachas no han llegado. Digo, ay, Nelson, la mató, corre, ya la mató. ¿Tuvo el presentimiento usted? ¿Tuvo el presentimiento usted? Sí, ya la mató, porque yo lo voy a decir porque el pueblo no se equivocó. Minerva, no vaya, yo a veces cuento hasta, yo sé que tú eres muy testaruda y Minerva, no vaya, y te van a matar. Pero siempre Minerva, como que yo no pensé nunca que hasta Patria, que estaba prohibido y le tocó, por una coincidencia, porque ella dijo, ay, en Puerto Plata no hay esa orden que yo no puedo ir, yo voy a acompañar a las muchachas, y mamá, ay, Patria, ay, no vaya. Yo digo, la hora la sería que le convenía morir, que ella acompañara a mis hermanas para en esa hora tan difícil. Bueno, pues, entonces yo, cuando llegamos ahí está la policía, entonces pasaron por el cuartel, pero imagínate lo que era, sabiendo yo que era muerta que estaba, y fuimos al hospital ahí.
y le daba muchísimos requisitos. Ah, no, yo salí como, yo ahora lo pienso, una loca. Cuando yo llegué, yo fui, ¿usted es de Santiago? No. Yo fui a la casa, un cuñado mío, llama Luis Novo, era un alto empleado de la Casa Bermúdez, y yo fui donde yo para que me llevaran al hospital, que sabía yo dónde estaba el hospital de Santiago, que era el José María Cabral, el pequeño que está atrás. O sea que en ese tiempo no era como ahora, uno no sabe. Y yo le digo, ay, no, yo le digo, corra, que mataron a la hermana, mira, va, anunciaba yo. Y empezó allá había un tío borracho, un tío, mentira, con la gente. Me decía, ya, y no, le digo, sí, búsqueme toalla, búsqueme sábana, búsqueme algo, que yo ando sin nada y lléveme al hospital. Y entonces me dijo, no, digo, no, espérate. Pero nosotros teníamos una camionetica, en eso andábamos. Una roja, ¿te acuerdas? Bueno, este lo vivió todo eso. Y entonces cuando yo llego ahí, bueno, pues nosotros llenamos todos los requisitos, efectivamente, ahí estaban los 4, 2 en 2 camillas y 2 así, como en 2 colchoncitos en el suelo. Pero para uno sacar esos cadáveres de ahí, ¿sabes? O sea, busco un fotógrafo, porque yo no recogía la cámara y se me agarraron los guardias, los policías, y yo le decía, yo los tamaqueaba, y decía, yo no decía Trujillo, pero los tamaqueaba ellos, que era lo que estaba acá. Ahora yo pienso, después de muchos años, ¿no? Le digo uno que estaba en hacer, cuando el Víctor era gobernador, que le dijo, ay, yo no olvido ese momento, ¿y qué hacíamos nosotros? Yo era un policía raro y estábamos ahí en el hospital, y su esposa iba y me jalaba y me decía. Pero era el momento que yo le digo, como que la vida se le sale a uno del control, que usted no sabe lo que va a hacer. Entonces la trajimos, la enterramos como a las 3 de la tarde, llegamos como a las 11. Y ahí terminó esa parte de los sufrimientos que yo tuve. Esos fueron los más terribles. Yo creí que la vida se me había terminado, esa es la verdad. Cuando yo me levanté, esa noche nosotros amanecimos como dormíamos. Y al otro día yo me levanté así mismo, y me paraba en la galería, y yo siempre cuento, así, como que la vida se me iba, yo no sé, en el limbo que yo estaba, yo gritaba, como que ahí fue que yo vi la realidad, ya estaba muerta y enterrada. Ay, miren qué cosas son. Y así duré yo como 5 o 6 años, hasta que después comenzó lo que mi padre me había enseñado a trabajar. Yo trabajé en una compañía de seguro americano, en el año 67, a los 7 años. Y fue como cuando yo sentí otra vez deseos de vivir, de trabajar, de hacer algo, porque ya los niños iban creciendo. Y aunque gracias que mi padre nos dejó un patrimonio, nosotros nunca hemos recibido dinero de gobierno. Una vez vinieron y dijeron, mamá, mire, ¿usted cree que yo vendo mi sangre? Yo no quiero cuarto. Pero no teníamos necesidad, pero yo no podía estar sin trabajar. Yo decía, la niña ya estaba grandecita, Jacqueline, y esas cosas que la vida te la va exigiendo. Porque como me quedaba yo así como yo estaba. Yo decía, ay, me daba bicha y siempre le gustaba tanto. Y me venía y me decía, mamá, vamos a hablar de la vaca, vamos a hablar de vaca. Cuando él veía como que ya yo estaba, que ya, era entregar. Entonces, no, lo peor era que yo venía y se paraban en la puerta. Ah, que vienen a buscarla. Y yo decía, porque venga, porque ¿para dónde voy a coger? Porque yo decía, pero fue un accidente, todo no fue un accidente. Un momento difícil para mí también fue el día domingo, a los 9 días de mi hermana, vino Alicinio Peña Rivera, el asesino intelectual de ella, a hacerle firmar una carta a mi mamá, diciendo que ella había muerto de un accidente, obviamente. ¿Usted sabe la ironía que era esa? Cuando yo vi ese hombre, yo me lo quería comer, pero yo dije, no, y para que me maten, y yo me regaba. Pero Dios fue ello, el pobre, que ya era un señor, yo diría, tenía de la mía. ¿Sabes? Yo pensaría así, hoy me trancó en una habitación, y fue y le dijo a mi mamá, comadre, le decía, comadre, le queda esa firme equipo, todo el mundo sabe, porque era de Estados Unidos, salió en español la fotografía de Minerva, ahí es la cosa que dicen que puede haberle dado una bofetada a Trujillo, entonces era muy sanegro, la mató. Eso no fue verdad, fue una bofetada de actitud, porque ella le demostró, yo no te conforme aquí donde todo, lo mismo que le digo, como tan, entonces ve que nosotros no. Él nunca la perdonó. Él no perdonó. Sí, y pregunta, ahorita me va a preguntar todo lo que quiera. Hay algo que quiero preguntarle, sí, porque está aquí yo. No, tú lo viviste eso, pero... También como que era como que lo habían... Bueno, mire, pasó esto. Esa es la pregunta que yo siento que no es lógico. Yo no puedo dar la seguridad, porque es que hay cosas... Aquí había pasado una cosa con un señor de la capital, Sánchez Lustrino, que era enemigo de Trujillo, y le habían puesto unas inyecciones y lo mandaron a los otros. ¿Qué pasó con mi papá? Cuando mi papá viene así ya, que está así, ya sé que la gente que le va a dejar mi cerebral, se quedó así como
tú no te puedes acordar de eso, como el evento, como dice uno, es una palabra muy, como muy criolla. Así, entonces vino un amigo, vino un señor de gobernador en Salcedo, era de Moca, y le dijo, pero llévenlo donde el doctor, no me acuerdo el nombre, que era un psiquiatra. Entonces uno no es como ahora, que uno conoce que las cosas no eran como hoy. Entonces lo llevamos a la capital y lo internaron en una clínica. Lo internaron en la clínica Faxas y le pusieron él tuvo como 8 días, creo que fue 12 días, a base de insulina, que yo siempre quiero, ahora que tú me preguntas, ¿por qué mi papá no sufría de azúcar? Entonces eso, paulatinamente, bueno, entonces él vino, yo recuerdo que vino de la clínica el viernes y se murió el lunes por la mañana. Él vino el viernes y fue a mi casa, le quedó más corito, vivía como y vino, pero yo lo noté ya que estaba muy herido. Yo dije, pues vamos a mi casa, eso era domingo de la mañana, a buscar a uno de los niños que se quedan, además a darle vuelta a papá, porque yo lo noté como muy. Pero cuando yo llegué aquí, él estaba acostado y papá me recibió porque él era muy cariñoso, mi papá. Ay, me va bien, igualito. Entonces, me saluda, pero estando yo con él ahí, no sé qué le dio, y cayó en estado de coma. Tuvo domingo y murió el lunes a las 9 de la mañana. O sea que él decía que era que eran cosas inversiones, pero yo no puedo decirlo porque yo no tengo pruebas y a mí me gusta contar la historia con pruebas. Como es una historia que la van a leer y cosas, que eso ni siquiera yo lo hago. Pero la gente lo tiene, pero como habían pasado otros casos, porque es como el accidente. ¿Quién en Estados Unidos salió en español, salió la foto de Minerva por haberle dado una bofetada a tu hijo, la mató? Y esa cenicera de Cuba, de Venezuela, entonces yo, para que mi mamá dijera que no, que era de un accidente, a eso porque vinieron a humillarla a ella todavía, mamá, como quien dice, quiero ir a creer todo el mundo, porque antes de matarla, ay Minerva, no vaya, y Minerva decía, mamá, ay mía, y yo le decía, tú eres muy testaruda, usa otra palabra, cabeza dura, lo que yo le quería, ay Minerva. Entonces yo decía, pero él no va a matar todo, que vaya conmigo, decía ella, y también decía ella, ¿y cómo lo abandonamos nosotros? No lo podemos. Como tal, ellas fueron y llegaron a buscar la casa en Puerto Plata. Ellas nada más fueron 2 veces. El primer viaje, que fueron las 2 mamás, y el segundo viaje la mató. Y el primer viaje no lo mataron, porque en el juicio, lo hicieron, porque ellos le hicieron un juicio a los asesinos. Había decidido una hora que de 5 no, que si pasaban como de 4, que si fueran 5 no, como que era duro, 5 gente así sin hacer nada. Entonces no lo mataron porque iban las 2 mamás, ellas fueron 4. Es como el chofer, el otro día había ido otro, que fue Joaquín Baló, ¿te acuerdas? Ah, Joaquín Baló. Joaquín Baló. No, ese no, pero ese fue el primer viaje. Y en el segundo fue, Rufino de la Cruz. Bueno, y él, don René Murrigar, el dueño del G, se lo prestó para que ellos no tuvieran que fue tan caro. Pues díganle, hablen con el G, con Rufino, si él quiere ir, yo le presto el G, efectivamente, le presto el G y ella fue. Yo digo, se iba a morir Rufino también, porque la coincidencia de que él fue que fue. Nos han dicho que se le solicitó a algunas personas que acompañaran a las hermanas Mirabal, como que no querían por el temor, el miedo. No, y puede ser así. Y que no, solamente Rufino aceptó. Sí, por eso fue que dijo René, yo le presto el día, hablen con él, si él va, si él quiere, él dijo, sí, yo voy. A lo mejor él lo previó que podría haber pasado, pero por ejemplo yo recuerdo siempre peinado, un chofer que había, y algunos que como que tenían miedo, y nosotros íbamos a la capital, por ejemplo, pero iba conmigo, ¿cómo se llamaba? Él murió, Polito, que va a la capital después. No, porque él tenía, era verdad, pero la gente tenía miedo, ¿verdad? Inclusive mi marido, mi ex marido, me decía, ustedes no pueden andar de todas juntas porque dicen que la van a matar, porque eso era como un rumor, pero ese rumor se hizo más efectivo cuando yo lo llevaron, porque esto me lo había dicho Anito antes que Patri y yo íbamos, que yo siempre me recuerdo un día que la soltaron a ella y la trajeron por Goya, ya cogían, tú sabes que era la Victoria, y decía María Teresa, yo nunca había pensado en la muerte, y pensé para matarnos, que nos llevan por aquí. Ay, ella tan joven. Y entonces, Jaime a veces me dice, usted no puede estar muy por ahí, ¿qué pasa?
Es decir, ya el temor estaba... No, hijo, no, el pueblo no se equivocó, es que es una cosa... Porque es que él no perdonaba a Minerva, sí, él no perdonaba a Minerva, es ella, es Minerva, la ideóloga del gran movimiento que después fue el 14 de junio, que ya le pusieron el nombre, yo te cuento del de enero, del 20 de enero, pero el número lo habían puesto el día 9 de enero, y el día 20 ya estaba descubierto, porque fue un movimiento tan grande, es que aquí, por ejemplo, San Francisco de Macorís habían matado 11 jóvenes de esos que vinieron, en Santiago, hasta el hijo del gobernador, que de San Umbría lo había matado, de Salcedo había matado, o sea, que todo el mundo se incluyó o se organizó en ese movimiento. Es que ya el país estaba, que ya no soportaban, ya era que no se aguantaba, ¿entiendes? Los crímenes, pero con el estilo de un accidente, porque a Marrero Arístico, seguramente usted quedó muy bien. Y aquí otro, Lico Seara también, el doctor Lico Seara. Y otro era que aparecían en el mercado y nadie sabía quién. Yo creo que recuerdo, fuera de ahí. En la capillita, no por de la capilla, ahí ahorcado, sí. Frente a todos, uno que parecía ahorcado. Ya era en la puerta, a veces no te acuerdas de la postrimería. Y por allí el otro puente de Nona, pero nadie veía y quién sabía quién era, tú sabes. La policía venía, lo enterraba y a Dios que le pasa fuerte, como dicen muchas veces. Usted me excusa, después usted corta todo eso. Yo hablo soy muy conversadora y como muy llano. Casi todos los historiadores dominicanos que han escrito sobre el 14 de junio han coincidido en que Minerva tenía una gran capacidad de líder, una gran capacidad de organizar la persona. No está equivocado. No está Minerva, era así, no le digo que desde muy jovencita ella, siempre veo en La Romana, hay uno, Bienvenido Creales, y no se me olvide ese nombre porque ella mencionó una vez a gente, La Romana. Hay una calle, cuando yo voy a La Romana, un día que estábamos andando, digo, ay mira, el amigo de Minerva, Bienvenido Creales, Guido Cabral, todos los amigos de ella eran los antitrujillistas de este país, ella tenía, esa es la verdad, y él la ubicó donde ella era. No, pero ya que estaba enamorado, dije, ¿quién dijo? Lo que pasa es que así había el estilo, que era una mujer graciosa e interesante, de una vez a pintarse la Trujillo. Yo ahora le pongo el ejemplo para que la gente conozca. Villa Olga en Santiago. Eso se llama Villa Olga, pero eso era la mansión de los, es que tengo que buscar el nombre, que eran los dueños de la tabacalera, le decían la mansión. Y él le compró eso y se lo regaló a esa muchacha de Moca. Se llamaba Olga Roja. Y por eso ella después lo vendió, y esa era la organización Villa Olga, que era de una familia muy distinguida de Moca, hija de don Romeo Roja y doña María Hernández. O sea que se llegó a pasar en muchas partes, mucho. Bueno, la misma que ella famosa Lina lo mató, que los hijos tienen, son los dueños de la APA. O sea que era un estilo que la gente confundía. Yo a veces le digo, bueno, tal vez le llamó la atención, porque ella era muy agraciada, pero no era por eso, él la ubicó donde ella era, una mujer que organizó y no tuvo miedo a nada de decir. Sería su destino, eso no puede definirse, yo digo, sería que ella nació, porque hay una anécdota que yo te la cuento, que tío José, tú sabes que Minerva, ya, no siga, que tú tienes 2 hijos ya. Y le digo, bueno tío, pero si en mi sangre otros huérfanos se han criado, ahí están los huérfanos de ella criados, como con aquel desprendimiento, como si fuera una obligación que ella tenía. Eso de Mahatma Gandhi, el Gandhi, yo nada más fui a la India a tirarme una foto de Mahatma Gandhi, en la tumba de Mahatma Gandhi, a tirarme la foto en honor a ella ya, a Dios, el Gandhi, porque ella admiraba porque había dicho, había libertado la India, un país tan pobre y tan poblado, pacíficamente, sin tirar un tiro. Ya bebé, con perdón. No, pregúntame, ustedes me van a preguntar. Yo le he hecho la historia, ahora ustedes buscan. No, pues yo te quiero, así como le pregunté la pregunta de don Enrique. La casa de su abuelo que quemaron, ¿no era notable por ahí? Sí, ahora dije yo no sabía que quiero yo ir. Yo le dije, no sé, porque murió. Yo quiero los limoncillos llamados. El camino de los limoncillos. Yo decía que camino era por allá. Sí, mi mamá abrió la carrera de limoncillo, en época, que limoncillo. Entonces, los limoncillos, pero ya eso esa carrera que ahora mismo un negro la hizo sana y quiere echarle. Sí. Que bastante antes. Lógico. Y ahí mismo la quemaron, ahí mismo con los tanques de agua, en la de patio eso es lo que quedan, los 2 tanques de agua.
y las columnas de la casa y el piso de cemento. Ahí la cosa de la pecera, que yo ahora tengo lotos sembrados, y su entradita. Yo me he dedicado a eso, a tener eso, porque me da pena. Cuando yo viví y estaba ruina, ella que le encantaba. Entonces, por lo menos voy ahora y me pongo a arrancar hierbitas y me embulla. No me siento como tan descargada. Yo a veces digo, ay, Patria, yo con eso lo digo yo, ay, tú que pudiste haberte salvado, digo a otra gente que no fuera ella. Como está, yo ahí a la lía, oído ahí, la de Piotil. Pero ella dijo, ay, no, yo voy a ir porque como ya hace tanto que no veo los muchachos eran los dos, porque como yo no podía ir a Salcedo, pero seguro en Puerto Plata no han dado esa orden. Dijo que... Patria, y mamá y Patria, tu niño. El niño de ella quedó de 1 año y 2 meses chiquitico. Sin embargo, ella tenía 2 grandes. Y después de 2 grandes tuvo el chiquito. Y la niña que quedó de 1 año y 7 meses tenía aquel. Pregúnteme cualquier cosa. Sobre Nada. Manolo y el ingeniero Leandro estaban presos acá en Salcedo y después son trasladados a Puerto Plata. Puerto Plata. El día 8 de noviembre, para que tú veas el espacio. Te voy a comenzar primero. Sí. El día 2 de noviembre Trujillo vino a Salcedo, 2 de noviembre. El día 3 dio unas declaraciones en Santiago y dijo, solo tengo 2 problemas, la familia Mirabal y la Iglesia Católica. Lo dijo él. Que cuando Minerva le... entonces eso ahí. Entonces llegan, eso es el día 3 de noviembre. El día 8, o sea, los 5 días, se lo llevan a Puerto Plata. Y cuando Minerva le contó eso a Manolo, le digo, Minerva, tú no puedes volver, es que no pueden volver. Entonces ya llegaron a buscar una casa allá. Don Chugo se la buscó a nombre de él, una casa para que ellos se fueran a vivir a Puerto Plata. Pero es que no hubo tiempo. Se localizó en la casa. ¿Cómo no? Don Chugo Pimentel, que está vivo todavía, Don Chugo. El 2 de noviembre fue la última visita que tú aquí. Sí. No, la última y la otra, por la otra vino a humillarnos. Patria. El día 2 de marzo por ahí. No, lógico. Ustedes tuvieron que ir a desfilar. A desfilar, porque era así obligado también. No, porque le voy a contar, porque ahora tengo yo anotado el nombre del psiquiatra. Él decía, ¿cómo fue el chofer que quedó vivo? Zacarías le decía a la hermana de él, el jefe no está bien, porque cuando vamos para San Cristóbal, Minerva, es ella, es Minerva. Y yo miro y yo no veo a nadie. Le decía él a la hermana, como que el jefe no está bien, o sea, mentalmente no está bien. Entonces trajeron un psiquiatra brasileño, que ahora Pietro fue que me dio el nombre, lo tengo por ahí anotado, cómo se llamaba el psiquiatra, y le aconsejó que lo llevaran del sitio donde era Mirabal, como para que se le saliera eso de la cabeza. Así mismo fue. Y cuando lo trajeron, tuvo la provincia de Salcedo, todos los escolares, todo el mundo que irle a rendir homenaje. Y lo peor que lo trajeron frente a la casa de mi hermana. Sí. Que lo que yo no sé ahí. Si la casa estaba desbaratada, ¿no? Ahí es que yo no me pierdo, la de Patria, si ya estaba desbaratada. Pero ahí me lo llevaron frente a esa casa. Sí, frente ahí esa gente. ¿Tú sabes el dolor que era para esa gente? Ve que yo... Venga, porque ellos no me entrevistaron para dejarte espacio a ti. Digo a ti, no, a las otras personas. Mira, tú sabes el dolor que ella está viva y solina. Ay, cuando yo vi esos árboles con las flores rojas de Patria que lo había dejado, estaba desbaratada la casa ya. Y me traer a Trujillo ahí como para una humillación. Así era que yo hacía, lo mismo que hicieron en la calle. Y todo. Que tuvieron que ir de la escuela. ¿Y en qué consistió? ¿Usted que recuerda ese desfile? Nosotros nos pusieron, porque América y yo estábamos en el Salcedo. Sí. Y entonces... Sí, entonces una fila grande en la entrada de la iglesia, que ahí fue que nos pusieron, de la iglesia de Salcedo. Sí. Entonces los más pequeños estaban delante. Sí. Y entonces él entró, era como pintado. Ay, sí, maquillado, ¿sabes? Sí, porque él era muy... Sí, y después no querían llevar a llenar y nosotros nos tiramos. Usted... Yo estoy acostumbrada. Hay algo que lo conozco porque Ángela Peña una vez lo sacó a flote en el periódico. ¿Cómo fue Ángela Peña? Porque yo de memoria no. Lo que pasa es que mi nula estaba revisando. Y ahora fue su lucha, lo que ha sido su lucha en mantener el honor de la Mirabal, de sus hermanas, y mucho más en que lograra que las Naciones Unidas establecieran el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Paz.
¿no? ¿Puedes hablar un poquito de eso, por favor? Mira, lógico, para mí, yo he vivido, como ya te dije, de esos recuerdos. Veo a Minerva aquí recitando, ella le gustaba mucho, veo las matas de Patria, así veo una matica de María Teresa, la matita de María Teresa, o sea, de esos recuerdos. Y en el año 1965, yo tenía una amiga, que estaba ella era compañera de Minerva de los años 47, de la Juventud Democrática, pero se fue al exilio. Cuando ella vino, vamos a reunir las cosas de Minerva que quedaron, para ir como organizándola, y comenzamos en el año, ya cuando la revolución se pasó, ya vine en Estados Unidos, se habían expulsado, y vimos, y comenzamos a reunir, pero mi madre estaba viva, y realmente los muchachos venían, dormían una parte allá, otro aquí, y la gente venía a donde mi madre, que todo el mundo consideraba que la gran mártir de esa tragedia había sido mi madre. Entonces comenzamos a organizar y a buscar cosas de dinero. Entonces en el año 81, que es que mi madre muere, ya decidimos cerrar la casa y convertirla en la Casa Museo Hermana Mirabal. Siempre pusimos Casa Museo Hermana Mirabal. O sea que ahí porque comenzamos entonces ya a exhibirlo. Vino una museóloga graduada, Reina Alfaro, pues yo estoy enferma, no sé lo que tiene, me lució como que mentalmente no estaba bien, y nos ayudó a comenzar a organizar, a exhibir las cosas, a organizar, como la habitación de María Teresa, porque María Teresa fue la que vivió ahí, entonces ya la habitación de María Teresa, la de Minerva, porque cuando Minerva venía de Montecristi, venía de un día o dos o tres, porque ella estaba en lo que estaba, ella venía a su trabajo, o sea que eso hizo. Entonces la otra habitación, que Patria tenía su niño chiquitico, dormía con mamá en la habitación acompañando a mamá, o sea, vino ahí, y por eso la ubicamos así. Mi madre, como yo te digo, en eso lo guardó todo, hasta los cepillos de dientes están ahí, de los últimos que ellos usaron. La mesa, ella la esperaba que volvieran, la puerta ya se abre, pero ella cerró la puerta del frente, que era la que está. Ella nunca la abrió, ella decía, ay, como yo espero que ya vuelvan. Era una utopía, pero yo no voy al cementerio, así, sé que están ahí, pero si no voy, pienso que ya van a volver, que tal vez vuelven. O sea, esta cosa de madre, tú sabes. Pero fue 20 años que duró ella después. Entonces ya decidimos hacer la Casa Museo y hemos ido organizando todo, los libros, los nietos, todo lo que ella dejó, lo que se pudo ver, lo que se salvó. Patria quizás fue menos, porque como te digo, su casa se la destruyeron todo, pero aún así quedaron algunas cosas. O sea que eso fue lo que me ha dado a mí la oportunidad de yo hablar con las nuevas generaciones, porque como dicen, los pueblos que no conocen su historia permiten que se repita, pero yo me siento satisfecha de haber tratado de conservar y darle esas explicaciones, porque eso da que la historia vaya. Entonces me he dado cuenta de la importancia que eso tiene, porque ya tuve eso mismo de las Naciones Unidas. ¿Cómo se logró eso? No, eso se logró, pero no por insinuación de nosotros, no. Es en el año 1981, el CIPAC, que la presidenta de esa es la esposa de Fafa Tavera. Okay. Nelly, ¿qué me llama? No, sí, esa misma. Magali. En fin, eso fue Naciones Unidas, en una conferencia de Bogotá de mujeres. Ajá. Que propuso Naciones Unidas esa fecha como Día de la No Violencia. Ajá, pero eso fue en el año 81, y ya en el 98, 97, fue que ellos la hicieron efectiva. Y dice Minú que 101 país del mundo votó porque por ese día, porque ya la historia se conocía, porque ese libro de Julia Álvarez, que es una novela de ficción, ella lo dice, ella es una persona muy honesta, y novela basada en el hecho real, pero eso está traducido a 13 idiomas del mundo. Donde quiera que tú veas y pregunta, no sé cómo se llamará la mariposa, tú puedes salir. Por ejemplo, los alemanes toda la semana vienen lunes, miércoles y viernes. Todo el turismo alemán de Puerto Plata, porque ellos han ido eso, vienen a verlo, pasan por aquí, le hacen su tour. Un tour. Okay. Bien. O sea que eso fue lo que contribuyó a eso. Y también el haber logrado mi madre y yo formar una familia unida, sin odio, sin rencor, sin venganza, no. Nosotros tratamos de que los niños se formaran niños, haciendo travesura y corriendo, y encaramándose en las matas, todo eso que hacen los niños, porque no queríamos marcarlo, porque podían un trauma o quedarnos. Lo mejor fue así que ellos son sanos, se quieren como hermanos, y yo creo que he cumplido con el deber.
con mi familia, con los hijos de ella y con mi pueblo. Qué bueno, qué bueno. Pedro, ¿tiene alguna pregunta? Vamos a cerrar este encuentro para dejar la oportunidad, si usted no lo permite, y en otra ocasión profundizar algunos detalles más. Estoy con la mejor disposición. Ya ustedes tienen contacto, yo le voy a dar una tarjeta de mía. ¿Qué le voy a dar? Para que llamen, con mediación de Miguel Ángel también, pero también les tengo una, déjame. Sí, déjeme cerrar. ¿Tiene alguna preguntita que usted déjame buscar la tarjeta? Siendo las 5:10 de la tarde, finaliza este encuentro en el hogar de la señora Bélgica Adela Mirabal, Dede. El licenciado Miguel Ángel Gómez Escaño, los técnicos Manuel Arias, Leonardo López y Pedro de León del Archivo General de la Nación, dentro del marco del proyecto Voces del 14 de junio. Intervino ocasionalmente en el trayecto de esta entrevista el licenciado Miguel Ángel Gómez Escaño y el doctor Jaime David Hernández Mirabal.